Todo tiene un propósito. Así dice el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Todo tiene un deber, un propósito y todo tiene su tiempo. Aunque no es el tema en sí, pero me recuerdo que el escritor de Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo porque todo tiene un propósito. Lo que Dios hace siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros. Busque por favor el Evangelio según San Juan, capítulo 10. San Juan 10. 10. Para que sea fácil. 10 y 10. Amén. Ay, están tristes ustedes ahora. ¿Qué pasó? Alégrense, hombre, alégrense. El Señor está aquí, hay que estar alegres. Si yo lo visito en su casa, no se ponga triste, alégrese. Así que cuando el Señor viene a su casa hay que alegrarse porque Él está aquí. El dueño de la casa llegó y no nos cobra renta, sino viene a bendecirnos. Así que vamos a alegrarnos en la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gracias, Dios eterno, por esa linda palabra, esa linda promesa, ese lindo desafío que encontramos en tu palabra. Señor, que ella cobre vida en nosotros en este día. Queremos, Señor, ser bendecidos a través de tu palabra y de tu presencia. Para eso pedimos perdón por nuestras faltas, para que, Señor, la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpie, para ser, Señor, dignos receptores de tu palabra, dignos transmisores de la misma y que todos la retengamos en nuestro corazón de tal forma que no nos olvidemos que tu palabra es nuestra vida y nuestra vida tiene que estar basada en tu palabra. Gracias pues por tu dirección y por tu presencia en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. En la década de los 90s, surgió este tremendo pastor, escritor, predicador llamado Rick Warren, pastor Rick Warren de la iglesia, una de las iglesias más grandes acá en el sur de California. Y este hombre pegó a fondo con sus escritos, con sus libros, porque tocó un punto que tanto la sociedad como la iglesia habíamos olvidado o habíamos ignorado o simplemente lo habíamos hecho de lado. Y es el hecho de que todo lo que tenemos por delante, que todo lo que emprendamos, que todo lo que querramos hacer, debe de tener un propósito. Debe de ser con propósito. Porque si no lo hacemos de esa forma, pierde el valor en sí. Y nosotros perdemos el interés en aquellas cosas que hacemos porque no tiene propósito. Y aquello que no tiene propósito no tiene razón de vivir, no tiene razón de ser. Cuando él escribió sus libros, Una vida con propósito, Una iglesia con propósito, y luego comenzaron de 40 días con propósito, que son los distintos escritos que él tiene y, ¿cómo se dice?, lemas que él usa y seminarios que ellos ofrecen. Siempre, por eso encanta y pegó tan duro a Rick Warren, porque debe de haber un propósito. Tiene que haber un propósito. Se lo pongo de esta forma para que todos lo entendamos. ¿Por qué la iglesia cristiana de todos los tiempos no aprueba y no debe de aprobar, aunque sé que algunos lo hacen, pero no es mi tema de esta mañana, sino es simplemente un ejemplo? ¿Por qué la iglesia cristiana real no aprueba el matrimonio entre los sexos iguales? No lo aprobamos. ¿Por qué? Porque uno de los propósitos del matrimonio es la procreación de la familia. Y en sexos iguales no existe tal cosa. Entonces, por eso, bíblicamente hablando y lógicamente hablando, desaprobamos aquella situación porque no tiene el propósito divino, porque no tiene el propósito de Dios. Si el hecho de que yo me casé con una mujer es para que Dios nos bendiga con hijos. ¿Me doy a entender, hermanos? O sea, ese es un
propósito de Dios para la familia es la procreación y el cuidado de aquellos que Dios nos considera en nuestro diario caminar. Así que hay un propósito divino en ese tipo de cosas que nosotros emprendemos y que debemos de emprender. Uno de los otros problemas que enfrentamos cuando nos damos cuenta que necesitamos propósitos en la vida es que somos bombardeados por otros propósitos. Simplemente la sociedad de hoy en día está tan saturada de malos propósitos que nuestros jóvenes y nuestros hogares y nuestras familias son influenciados de tal forma que perdemos el propósito personal en la vida y queremos cumplir con los propósitos que otros quieren meter en nuestro diario caminar. ¿No me doy a entender, hermanos? O sea, vivimos para complacer a otros. Porque si no complacemos a otros, entonces los otros nos voltean la espalda. Por eso el famoso bullying y tanta cosa que se presenta hoy en día. Porque es que ellos quieren apartar tu caminar del propósito que Dios tiene para ti. Porque hermano, hermana, amigo, amiga, Dios tiene un propósito para tu vida. Y yo quiero que al final de este pequeño sermón entendamos esa situación. Cuando nos tratan de apartar de aquello, y eso es cuando usted y yo queremos ser don bueno, que don bueno quiere complacer a todo mundo. Pero aunque su corazón no tenga el gozo, la alegría de ser él mismo, de ser quien Dios quiere que él sea. Dios no quiere que usted sea la imagen de nadie, ni la fotocopia de nadie. Dios quiere que usted sea usted. Dios tiene un propósito para usted. Dios lo trajo a este mundo con un propósito para usted. No, es parte también, hermanos, y perdón que me alargue un poquitito en eso, pero es parte del problema que muchos enfrentamos como padres cuando queremos que nuestros hijos lleguen a hacer lo que nosotros queremos que lleguen a hacer. ¿Y qué si lo que nosotros queremos que nuestros hijos lleguen a hacer no es el propósito de Dios para nuestros hijos? Entonces nosotros nos frustramos y frustramos la vida de nuestros hijos. Porque el propósito que yo tengo para mi hijo no lo cumple, pero tampoco se está cumpliendo el propósito de Dios porque lo confundo. No es que usted tiene que llegar a hacer, es que usted tiene que hacer, es que usted, y si Dios tiene otro propósito usted quiere que sea abogado y si el propósito es que sea zapatero. ¿Qué? Quítele eso. Va a ser un abogado frustrado. Porque cuando esté en juicio va a ver a todos los del jurado con cara de zapato. No era el propósito de Dios. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. El problema, repito, es que cuando somos influenciados y queremos cumplir con el propósito que todo mundo tiene para nosotros. Hermano, hermana, en su oración, en su búsqueda de Dios, pregúntele a Dios. ¿Qué es el propósito, Señor, que yo debo de tener en mi vida? No me importa su edad, porque mientras estamos vivos hay un propósito para nosotros. Si no hubiera un propósito de parte de Dios para nosotros, ya no estaríamos aquí. Ya no estaríamos aquí. Y si estamos aquí es porque Él quiere que cumplamos un propósito. Por eso lo que debemos de ir entendiendo y comprendiendo y aplicar en nuestro diario caminar es que nada es casualidad. Todo viene con propósito. Todo. Y yo sé si el hermano Juan nos está viendo allá en Mexicali, vaya nuestro saludo y nuestro amor y nuestro cariño. Me llama por teléfono y me dice, pastor, me negaron los papeles. Y yo lo oía tan alegre que no le creí. ¿Y qué pasó, hermano? No, pues fíjese que estaba ahí, llegó un gringo y bla, 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 y que me dijo y que no sé qué. Y bueno, dice, me dijo la muchacha, mira, tu caso no está cerrado, tu caso está pendiente, trae el papel que te hace falta y seguimos adelante. Y yo iba a rezongarme, dice. Cuando volteó a ver a la señora de al lado, el mismo que me había dicho a mí que no, se fue con la señora de al lado y la señora le rezongó, dice, y le dijo el que estaba ahí, venga en 10 años, le dijo. Dice, cuando oí que le dijo, venga en 10 años, yo me sonreí. Me acordé que usted dice, sonríe allá adelante. Yo me sonreí, ¿cómo no? Con mucho gusto, regreso rápido. Dice, me fui, hermano. Porque me acordé que una sonrisa vale más que una disputa. Y yo sé
Yo sé que usted nos ha enseñado, y perdón que use esa palabra, pero usted nos ha enseñado que nada toma por sorpresa a Dios. Nada. A nosotros nos sorprende, pero a Él nada lo toma por sorpresa. Él sabe exactamente dónde estamos, cómo estamos, con quién estamos, por qué estamos y hacia dónde vamos. Quizás ni nosotros mismos sabemos muchas veces a dónde vamos, pero Él sí lo sabe. ¿Por qué? Porque Él tiene propósitos para nosotros. Es lo que dice el profeta cuando dice, porque yo tengo planes para ustedes, planes de bien, propósitos de bien, para su diario caminar, para su vida. Dios nunca va a buscar darnos nada malo. Y si recibimos algo malo, como dijo Job, ¿qué? ¿Vamos a recibir de Dios todo lo bueno y lo malo no? Mira, hermano, los padres que estamos aquí me van a entender mejor. Uno adora a sus hijos, uno ama a sus hijos, pero por el mismo amor que les tenemos, de vez en cuando, pau, pau, dicen las mamás, ¿verdad? Pau, pau. Y ya hasta Luisito lo entiende, dicen pau, pau, y se queda quieto el mono. Ya sabe que después va la manada de la nana ahí, ¿verdad? Y esta tiene mano catracha, pega duro. Es porque uno quiere, así es Dios con nosotros. Si a veces nos llegan cosas que no nos agradan, es para hacernos recordar que nos estamos quizás saliendo de su propósito. Y debemos de ser lo que Dios desea de nosotros. Y la iglesia de Jesucristo, desde sus principios, no fue creada por casualidad. La iglesia de Jesús fue creada con propósito. Fundada en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pablo. Ya había en el corazón de Dios el propósito de que usted estuviera sentado este domingo aquí en este lugar. Y era un propósito que Dios escuchara lo que Él le quiere decir en esta hora. Es un propósito divino el que estamos cumpliendo nosotros aquí. Y la iglesia de sus principios ha sido así. Se lo compruebo. El libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Capítulo 2. Un solo verso que yo encuentro el propósito o algunos de los propósitos de la iglesia de Jesucristo en la tierra. 2:42 del libro de los Hechos, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire qué interesante. Si usted nos visita, usted nos ve a través del internet, ponga atención en esto. Si tu iglesia, si en tu religión, si en el grupo carismático donde usted va, si en el grupo con el que usted se congrega, donde usted estudia lo que sea, si le han enseñado que hay otras enseñanzas aparte del testimonio de los apóstoles, están mal. Están mal. Enseñaba un par de domingos atrás que nosotros somos una iglesia cristiana, evangélica, apostólica, porque seguimos las enseñanzas de los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Aquellos que caminaron con Jesucristo, que vieron a Jesucristo, que fueron llamados por Jesucristo, que vieron los milagros de Jesucristo, que lo vieron caminar en el agua, que lo vieron sanar a los leprosos, que lo vieron levantar a muertos, que escucharon cuando llamó a Lázaro en el cementerio, que lo vieron cuando lo entregaron, que lo vieron cuando lo estaban castigando, lo vieron cuando lo crucificaron, que lo vieron sepultado, que vieron la tumba vacía y que lo vieron ascender. Ese es un apóstol. Ese es un verdadero apóstol bíblico. Los que hoy en día hay a ellos. Pero ese es un apóstol bíblico. Y entonces, si basamos nuestra enseñanza en escritos que no son apostólicos, no les haga caso. ¿Por qué? Porque solo los que vieron y escucharon pueden transmitirnos a nosotros la enseñanza de Jesucristo. Voy a ser un poco todavía más específico. Mire, San Juan 17, para que entendamos esto. San Juan 17, del 17 a 20 dice esto. Es Jesucristo orando, dice, santifícalos, hablando de nosotros, de los apóstoles en aquel pueblo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, ¿qué dice? Sino también por los que han de creer en mí. ¿Por qué?
por la palabra de ellos. Pido por aquellos en el futuro, en el siglo XXI, en la ciudad del Monte, en el 4035 de la Tyler Avenida, que van a estar reunidos en ese lugar. Ya estaba Jesús orando por usted y por mí, para que creyéramos en Él, por el testimonio de aquellos que caminaron con Él. Si hay otra palabra, I don't care. No me importa, no me interesa. Me interesa lo que los apóstoles dicen, enseñan y han dejado escrito, que la enseñanza apostólica, para que entendamos y comprendamos quién es Jesucristo. Esa es la iglesia. Ahí dice el verso que leímos. Se juntaba la iglesia y perseveraban en la enseñanza o en el testimonio de los apóstoles. Y luego, ¿qué más hacían? Dice. A ver. Ya lo perdieron, ¿verdad? Compartían, estaban juntos, la comunión, la coinonía, el estar juntos, el compañerismo. Hermano, estar juntos es lindo, especialmente donde hay comida. Esa coinonía que tenían ellos ahí, disfrutaban. Hermano, en el cristianismo verdadero no hay llaneros solitarios. No hay llaneros solitarios. Es que mire, yo soy cristiano, pero yo no visito ninguna iglesia, no me congrego en ningún lado, yo me quedo en mi casa. Usted no es cristiano. Usted lo que es atarantado. Porque la palabra dice que los inteligentes, que los sabios buscan a Dios y se congregan, y que no dejamos de congregarnos porque el dejarte de congregar se hace costumbre. Así dice la carta a los Hebreos. Y que en la comunión de los santos, allá hay enseñanza, allá hay fortaleza. Y el Salmo 133 dice, mira qué bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí termina el Salmo diciendo, porque ahí envía Jehová bendición. Ahí es donde envía bendición. Aquí es donde envía bendición el Señor. En el compañerismo que tenemos. Cuando nos reímos juntos, hermano, la risa es contagiosa. ¿O no? La risa es contagiosa. Cuando el pastor Colón se ríe, todos nos reímos. A veces ni sabemos de qué, pero todos nos reímos. Porque eso es contagia. La alegría, el gozo del Señor contagia. Y vamos a ver eso hoy en la noche. Precisamente usted se va a dar cuenta de ese tipo de cosas. Cómo el gozo de unos cuantos atraen a otros. Eso es lo que dejaba fascinado al mundo antiguo, cuando agarraban a los cristianos y los martirizaban y les pegaban y hasta los echaban a los leones. Y ellos sonriendo y cantando. Eso fascinaba y ponía irritables a aquellos que les querían hacer daño, porque decía, por más que le pego, no deja de sonreírse. Yo les he contado de un compañero del seminario, de por allá, por lugares del Medio Oriente. Había un programa en el que había un momento para dar testimonios en la clase de misiología. Y este muchacho ya era un hombre con unos 40 y pico de años. Se para y nos dice a la clase que estábamos ahí, nunca dejen de predicar el evangelio. Yo sé que algunos de ustedes, dice, por las estadísticas que son alarmantes, frustrantes, yo sé que muchos de ustedes se van a dedicar a otra cosa y no al pastorado. Yo sé que algunos de ustedes van a salir del seminario y van a ir a trabajar en alguna empresa o en alguna escuela o en alguna universidad, pero no en el pastorado. Pero estén donde estén, no dejen de predicar el evangelio. No permitan que el diablo les gane la batalla y dejen de predicar el evangelio. ¿Y por qué insisto tanto? Decía él, por esta razón. En la aldea de donde yo soy, que ya no existe porque fue arrasada por completo, fue arrasada por los musulmanes, dice él. Él sabrá su rollo, él sabe cómo estaba la cosa. Dice que llegaron en una noche, él estaba pequeño, su papá era un predicador en aquella pequeña aldea. Llegaron, sacaron a todo mundo de las chozas de sus casas, pusieron a las mujeres y a los hijos, a los niños así en una fila y a todos los varones de este otro lado en una fila. Y entonces todos con metralletas, y usted sabe cómo es la cosa, tipo película, ¿verdad? Pero no es un cuento ficticio, es una realidad. Y iban familia por familia, aquellos revolucionarios, lo que hayan sido, y les ponían una pistola en la cabeza y le decían, ¿niegas a Jesucristo? No, ¡pum!, enfrente de su familia.
Iban con el otro. ¿Niegas a Jesucristo? No. ¡Pum! El otro. ¿Niegas a Jesucristo? Sí. Ok, ya se a un lado. Iban con otro. Y cuando iban llegando al papá de este compañero, su padre, que estaba en la línea con todos, dio un paso al frente, voltea a ver a su esposa y a sus 2 hijos, entre ellos él, y le dice: mi hijo, nunca deje de predicar el evangelio. Nunca deje de predicar el evangelio. Y ¡pum!, lo agarraron a balazos. Dice él: ¿ustedes creen que yo voy a dejar de predicar el evangelio? Pase lo que pase. Lo que le quiero decir yo ese es el propósito de Dios para él, predicar el evangelio. ¿Cuál es el propósito suyo? Predicar el evangelio. Y le añado más, vivir el evangelio. Porque para eso estamos aquí, para ser instruidos cómo vivir una vida que agrade a Dios, ¿o no? No es que yo le voy a enseñar porque yo la vivo, no, es que juntos la palabra nos va a indicar qué es lo que tenemos que hacer para agradar a Dios, para vivir una vida conforme a su voluntad y su propósito en cada uno de nosotros. Por eso la iglesia se reunía y tenían esa coinonía, ese lindo compañerismo. Es que, hermanos, tan lindo estar juntos. Uno se goza, uno permanece y a veces nos contamos las penurias, pero a veces nos contamos las bendiciones. Y entre penuria y bendiciones siempre hay pan para satisfacer la situación. Porque siempre hay ese gozo de compartir juntos, ¿no? Eso es lo que la iglesia hacía. Compartían juntos y luego, ¿qué más dice? Oraban. Hermano, la oración debe de formar parte de nuestro diario caminar. La oración que usted hace en su casa, buenísima. La oración que usted tiene en favor de otros, buenísima. La oración que usted hace en su carro antes de salir, buenísima. La oración que usted hace antes de comer, excelente. Pero cuando usted está en el pueblo de Dios, cuando usted está en la casa de Dios, las oraciones que se levantan ahí no es una sola voz levantándose delante de Dios. Somos todas nuestras voces y todos nuestros corazones y todos nuestros deseos levantándose y presentándose delante de Dios. Por eso es que Dios inclina su oído al clamor de su pueblo, dice la palabra. Y cuando Salomón dedicaba aquel templo, dice: que tus ojos estén puestos en este lugar. Cada vez que nosotros venimos aquí, mi oración es la misma: Señor, que tus ojos estén puestos en nosotros. Y usted me ha escuchado decirlo: seamos pocos o seamos muchos, que tu presencia esté con nosotros. Porque lo que le da valor a esto es la presencia de Dios con nosotros. El propósito de reunirnos es orar juntos. Porque la oración es la que mueve los milagros. Y en la casa de Dios se dan los milagros. Si no me cree, lea todo el libro de los Hechos. Y usted va a encontrar cómo entraban paralíticos, salían caminando. Entraban ciegos, salían viendo. Entraban casados, salían casados. Ajá, estaban esperando otra cosa, ya me los puedo. Siempre la bendición se derramaba en la casa de Dios, en aquel grupo que se reunía para recibir la bendición de Dios. Y quiero ir terminando. Busque Éxodo 10:3, que es uno de tantos versos que están en este libro tan precioso, el libro de los Éxodos, que es uno de mis favoritos. Capítulo 10, verso 3 dice: entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva. ¿Cuál es el propósito que Dios quería sacar a Israel? Hay varios. Porque cuando habló con Moisés le dice: he escuchado el clamor de mi pueblo, he visto las lágrimas de mi pueblo y he decidido bajar a libertarlos. Pero cuando Moisés se presenta delante de Faraón, siempre le dice: así dice el Señor, que nos dejes ir para servirle a Él. Hermano, usted no fue liberado del pecado por la sangre de Jesús para vivir, no. Dios te liberó para que le sirvas. Dios te liberó para que le busques, para que le sirvas. Y el servicio a Dios se da a través del servicio a los hermanos.
del servicio a tu iglesia. Así se le sirve a Dios. Dios tiene billones de ángeles, hermanos, que dice la palabra, hacen su voluntad constantemente. Pero los redimidos, usted y yo, no somos tantos. Por eso es que Dios pone su expectativa en nosotros para que nosotros le sirvamos a Él. Después que hemos conocido su voluntad en nosotros. Ahora que entendemos el propósito por el cual Cristo descendió, entonces entendemos que el propósito de Dios para nosotros, aparte de salvarnos, aparte de liberarnos, aparte de darnos la vida eterna, es que vivamos bajo su voluntad. ¿Usted quiere tener propósito en la vida? Viva bajo la gracia de Dios. ¿Usted quiere tener propósito en Dios? Viva conforme sus mandamientos. ¿Usted quiere tener propósito en su familia? Enséñele a su familia a amar a Dios, a buscar a Dios. Qué lindo, hermanos, es cuando los hijos de uno lo buscan a uno y le piden oración a uno, como padre, como hijos de Dios, como los líderes de la casa, o a las madres, cuando le dicen, mami, ora por mí. Mira, mami, me duele la cabeza, ¿puedes orar por mí? Cuando eso le sucede, hermana, cuando eso sucede, hermano, vamos en el camino correcto. Vamos en el camino correcto. No que son perfectos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que si nos buscan para que oremos por ellos, quiere decir que han entendido que el propósito de nosotros como padres hacia ellos es bendecir sus vidas. De eso se trata. Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva, hermano. No hay propósito más lindo en la vida que vivir para servirle a aquel que nos salvó. Ese es el propósito. ¿Tienes propósito en tu vida? ¿Tienes claro el propósito de Dios para tu vida? ¿No lo tienes claro? Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Clama a mí. Yo te voy a enseñar cuál es el propósito de tu vida. Y te voy a decir lo que yo quiero que tú hagas. No lo que el pastor dice que hagas, no, lo que yo quiero que tú hagas. No lo que la iglesia dice, no, lo que la palabra dice que quiere que tú hagas. Porque para eso somos iglesia de Jesucristo, para buscar su palabra, para enseñar su palabra y para vivir bajo su palabra. El que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Incline su rostro, por favor. Dios eterno, gracias. Gracias por ser bueno. Gracias, Señor, porque a pesar de que muchas veces nos hemos apartado de tu propósito, tú nos has bendecido, volviéndonos al redil, llevándonos al camino una vez más. Gracias, Dios eterno, porque has tenido compasión, misericordia de cada uno de nosotros. Y eso nos hace, Señor, nos hace volver nuestra vista y recordar que el propósito por el cual descendiste del cielo fue para darnos perdón de pecados y vida eterna y para enseñarnos a que cada día es un milagro cuando tú nos permites abrir los ojos y contemplar tu hermosura. Gracias, Dios eterno, por esta seguridad en nosotros. Pero hoy quiero suplicarte por aquel, por aquella que pueda estar escuchando nuestra voz y que aún no tiene esa certeza, esa seguridad, que tú le des propósito en este día a su vida, permitiendo que tu Espíritu Santo venga a morar a su corazón. Mientras oramos, mientras la iglesia ora, mientras la iglesia me ayuda en oración, no quiero terminar este buen tiempo sin invitarle a usted que pueda estar en medio de nosotros. Y quizás aún no has tomado la decisión de darle tu corazón a Jesucristo. Comencé diciendo que hay un propósito por el cual estás aquí en esta hora. Y el propósito más lindo, más importante, es que puedas abrir tu corazón a la presencia maravillosa de Dios. Él está aquí y te ha venido a buscar a ti. Por eso me animo a decirte y me atrevo a decirte, no te vayas de este lugar. Si has venido sin Cristo, no te vayas sin Jesucristo. Ábrele tu corazón y permite que Él obre de ahora en adelante y tengas propósito en tu diario caminar. Habrá alguien que por primera vez abre su corazón a Jesucristo y le puedes decir ahí en tu mente, en tu corazón, dile, Señor Jesús,
Gracias por venir a mi corazón. Yo te agradezco el que hayas muerto por mí, el que con tu sangre me estés limpiando de toda falta, de todo pecado, y que a través de tu palabra me das la certeza, la seguridad del perdón de pecados y de la vida eterna. Gracias, Jesús, porque hoy abro mi corazón y te pido que habites en él desde ahora y por toda la eternidad. Gracias, Jesús, por salvarme. ¿Habrá alguien que dijo esa pequeña frase conmigo? Si usted lo hizo, levante su mano. Ahí donde se encuentra, no queremos avergonzar a nadie. Dios te bendiga, amiga. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No sé si habrá alguien más en medio de nosotros que por primera vez abre su corazón a Jesús. Dale propósito a tu diario caminar. Dale propósito a tu vida. Permite que Cristo lo traiga. No soy yo, no es la iglesia, es Jesucristo quien trae propósito a tu vida. Que de ahora en adelante no camines por caminar, sino que tengas un propósito en tu diario caminar. Y hoy te ofrecemos el propósito más maravilloso que se llama Jesucristo. Si nunca lo has hecho, levanta tu mano. Sé valiente, dice la palabra, y permítenos orar contigo y por ti. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá una persona más para terminar en esta hora? ¿Habrá una persona más con nosotros? ¿Habrá alguien más? Dios eterno, gracias por tu misericordia. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu perdón. Gracias por tu hija que ha levantado su mano valientemente, indicándonos, Señor, que abre su corazón delante de ti, que te pide que vengas a morar en ella. Permítenos, Señor, que podamos tener una palabra de oración con ella en la que tu Espíritu Santo selle el pacto que tú haces con ella desde ahora hasta la eternidad. Gracias por su vida, por su decisión. Gracias por tu iglesia, Señor, que nos hemos reunido para glorificar tu nombre. En Cristo nuestro Señor. Amén.